El 14 de septiembre, dos columnas aliadas compuestas de infantería y caballería subieron por la montaña de Montjuic, mandadas por el conde de Peterborough y el príncipe de Darmstadt. Un proyectil disparado desde el castillo mató a este príncipe, pero las operaciones siguieron su curso. Tras estallar el polvorín de Montjuic con horrible estrago, y una vez tomado el castillo, fue evidente que la caída de la ciudad era cuestión de días. El virrey de Velasco capituló el 8 de octubre, debiendo ser protegido de las iras de los barceloneses por el propio conde de Peterborough, que acogió en su cuartel al vencido virrey. El día 5 de diciembre el archiduque Carlos efectuaba su entrada oficial en Barcelona. A finales de 1705 estallaron también levantamientos en diversos puntos del reino de Aragón y en la propia Zaragoza, en que se manifestaba evidente simpatía por la causa del archiduque. La lucha entre unos y otros partidarios se mantuvo con diversas alternativas en tierras aragonesas y valencianas, con características de auténtica guerra civil, durante más de un año, hasta el encuentro decisivo de Almanza, abril de 1707, en que la victoria volvió a sonreír a Felipe V. Compás de espera. Las campanas de Viena tañían a difuntos, mientras los despojos mortales del emperador Leopoldo I eran bajados a la cripta imperial de la antigua iglesia de los capuchinos. Había reinado casi medio siglo. Según testimonio de sus íntimos, nadie como él había amado tanto la paz, pero el destino le había impuesto numerosos y prolongados combates contra sus enemigos tradicionales, los turcos, los franceses, para poder asegurar la supervivencia de su imperio. Todo el mundo estaba enterado de la admiración que su hijo y sucesor José I sentía por el duque de Marlborough. Creo saber, escribía este a Godolphin, que el nuevo emperador piensa proseguir la guerra contra Francia, pero sus ministros y su corte se muestran dispares en sus opiniones, por lo que estoy convencido de que su tarea va a ser muy difícil. Marlborough pronto comprobaría que sus previsiones eran del todo exactas. El duque había preparado un plan sumamente audaz para la campaña de 1705, cuya realización sería impedida esta vez no por los políticos de La Haya, sino por los de Viena. Los grandes señores austríacos opinaban que debía consagrarse la máxima atención a otros asuntos para ellos más importantes, tales como una rebelión peligrosa que acababa de estallar en Hungría, y que los vieneses trataban de dominar a toda costa. Marlborough se vio obligado a partir solo en dirección al Mosela y aún retirarse de este punto lo más rápidamente posible, ya que el duque se tropezó con las fuerzas del mariscal Villars y no se atrevió a entablar batalla sin el apoyo de sus aliados. En contra de su voluntad, hubo de desplazar sus operaciones militares hacia los Países Bajos, donde no consiguió ningún éxito significativo. En Versalles, a finales del año 1705 y a comienzos del siguiente, el ambiente cortesano era optimista, en el supuesto de que el nuevo año sería el de la paz. Luis XIV deseaba acabar cuanto antes la guerra a cualquier precio. En consecuencia indicó al mariscal Villeroy, ministro de guerra, que atacara a los ejércitos enemigos en cualquier parte que se encontrara con ellos. Batalla de Ramillies. El plan de Marlborough para el año 1706 preveía una campaña más prolongada y más arriesgada todavía que su célebre marcha hacia el Danubio, dirigirse a Italia para unir allí su ejército con el del príncipe Eugenio y provocar luego una batalla más gloriosa todavía que la de Blenheim. No obstante, los franceses obligaron a Marlborough a ocuparse de la protección de los Países Bajos en lugar de dedicarse a emprender campañas en Italia. En la primavera de 1706 el duque hubo de enfrentarse con el mariscal Villeroy en las cercanías de Ramillies, en el Brabante belga. Esta batalla se ha hecho célebre en la historia por una audaz maniobra del general inglés. Antes de efectuarse el primer choque había distribuido su caballería entre las dos alas de su ejército, con fuerzas equivalentes en cada una, pero en lo más encarnizado de la lucha, con general sorpresa, hizo pasar toda su caballería al ala izquierda, donde le parecía tener mayores probabilidades de lograr un éxito. Desde las 3 de la tarde hasta las 7 aproximadamente se luchó con encarnizamiento. Al anochecer, Marlborough pudo anunciar a Sara otra gran victoria. En mi última carta no te había informado, querida, de que llevaba intención de obligar al enemigo a que combatiera, y no lo dije entonces porque temía que te inquietaras por mí, pero hoy puedo notificarte que hemos entablado la batalla y que Dios Todopoderoso nos ha otorgado la victoria. El ejército francés, del que tanto esperaba Luis XIV, perdió 12.000 hombres muertos en combate y 6.000 heridos. Aunque el favor de Villeroy pesara mucho en el ánimo del rey y del amante, no pudo resistir semejante catástrofe. Luis XIV le comunicó personalmente que quedaba depuesto. A nuestra edad, suspiró el rey, ya no puede confiarse en que la suerte nos favorezca. La acción de Turín.
Entretanto se precipitaron los acontecimientos en Flandes. Rápidamente, un día tras otro, Gante, Brujas, Amberes y otras ciudades abrieron sus puertas a los coaligados. En pocas semanas toda Bélgica quedó liberada. Ni siquiera en Francia se atrevían ya a tratar a Marlborough de mediocre general y de aventurero. El príncipe Eugenio no estuvo presente en la acción de Ramírez y fue el duque a solas en el mando y en la responsabilidad quien dio en ella toda la medida de su genio. Aquí no pudo menos de exclamar el mariscal Vendôme: «Estamos dispuestos a quitarnos el sombrero cuando se pronuncia el nombre de Marlborough». El propio Vendôme fue llamado a Italia a toda prisa por Luis XIV para asumir el mando de las fuerzas francesas en el frente norte, entonces en desesperada situación. Vendôme, primo del príncipe Eugenio, era un estratego muy experimentado, capaz de lograr lo imposible cuando decidía renunciar a los excesos que solía cometer. El príncipe Eugenio acogió con sumo interés la noticia de que Vendôme abandonaba Italia. Su ausencia le abrió enormes perspectivas. Así, en verano de 1706, el príncipe pudo llevar a cabo su célebre marcha a lo largo del Po para liberar la ciudad de Turín, asediada por los franceses a costa de un gran esfuerzo de guerra. Acerca de estos gastos militares, comentó Voltaire en su obra El siglo de Luis XIV, se han hecho venir 140 piezas de cañón. Es de advertir que cada cañón grande montado cuesta 2.000 escudos. Había allí 110.000 balas de cañón, 106.000 cartuchos de una clase y 300.000 de otra, 21.000 bombas y 27.700 granadas, 15.000 sacos de tierra, 30.000 herramientas para los peones y 1.200.000 libras de pólvora. Añádase a estas municiones el plomo, el hierro y la hojalata, las cuerdas, todo lo que sirve a los zapadores, el azufre, la sal, las herramientas de todas clases. Cierto que los gastos de todos estos preparativos de destrucción bastarían para fundar y hacer florecer la colonia más numerosa. Todo asedio de una villa exige estos inmensos gastos y cuando es preciso reparar dentro de la nación una aldea arruinada, se la descuida. El 7 de septiembre culminó en una brillante victoria para él. La victoria de Eugenio de Saboya no tuvo consecuencias tan trascendentes. No obstante, arrojó a los franceses de Italia y permitió que los austríacos impusieran allí su dominación hasta la época de Napoleón. Con las campañas de 1706 los franceses perdieron así Italia y los Países Bajos meridionales, y los aliados consiguieron el objetivo propuesto al formarse la Gran Alianza en 1701. Sin embargo, no estaban satisfechos con los resultados obtenidos, mientras quedara pendiente el problema de la sucesión en España, donde no consiguieron obtener ventajas. En consecuencia, la guerra prosiguió su curso. La batalla de Almanza. A primeros de mayo de 1704, el pretendiente Carlos de Austria había desembarcado en Lisboa, como hemos dicho. Sus partidarios, aprovechándose de las torpezas cometidas por las autoridades borbónicas, lograron atraerse algunos adeptos, aunque la mayoría del país se inclinaba a favor de Felipe. Un año después de la caída de Gibraltar, el archiduque Carlos llegó a Barcelona y estableció su corte en esta ciudad. En general, los países de la antigua corona de Aragón adhirieron al pretendiente, aunque no unánimemente. El gobierno de Carlos, por lo demás, nunca estuvo a la altura de las circunstancias. La contienda en la península siguió con diversas alternativas. En julio de 1706, el pretendiente austríaco logró entrar con las tropas aliadas en la capital española, donde fue proclamado con el nombre de Carlos III, entre la indiferencia popular y la hostilidad manifiesta de la nobleza. Cuéntase que a su paso se cerraron puertas y ventanas y que se ordenó arrojar dinero a la chiquillería callejera para que al menos los niños victoriaran al nuevo soberano. Pero ellos replicaron en son de burla: «¡Viva Carlos III!», mientras nos eche dinero. La precaria situación de los aliados los obligó a evacuar Madrid, que volvió a ser ocupado por Felipe V a los 2 meses de haber entrado allí, el archiduque austríaco. Fue tal la adhesión de los castellanos a Felipe V y el acoso que experimentaron por doquier las tropas del archiduque que éste tuvo que regresar precipitadamente a Valencia, de donde volvió a Barcelona para contraer matrimonio con Isabel de Brunswick, a quien envió a Barcelona en junio de aquel mismo año en representación suya. Isabel permanecería en esta ciudad hasta marzo de 1713. Regresó el archiduque Carlos para participar en las operaciones que culminaron en las batallas de Almenara y Zaragoza, agosto de 1710, y que motivaron su segunda entrada y breve estancia en Madrid, 28 de septiembre al 9 de noviembre de 1710, regresando luego por Cienpozuelos y Zaragoza hasta Barcelona.
abandonó por último esta ciudad en septiembre de 1711 a bordo de una escuadra inglesa para ser coronado emperador en Frankfurt a finales de aquel año y establecerse en Viena a principios de 1712. Se iniciaba a la sazón las primeras negociaciones de paz. El archiduque ya no tuvo ocasión de mantener sus pretensiones en territorio español. Su esposa Isabel de Brunswick dejó Barcelona y se trasladó asimismo a la capital austríaca en 1713. En cambio, a excepción de su participación en diversas campañas durante la Guerra de Sucesión, Felipe V solo se ausentó en 2 ocasiones de la capital de España. La primera, del 20 de junio al 10 de octubre de 1706, en que se retiró por Jadraque y Atienza y regresó a Madrid por Cienpozuelos, Uclés y Aranjuez. Por segunda vez, del 9 de septiembre al 3 de diciembre de 1710, en que estableció su corte y cuartel general en Valladolid y luego en Talavera de la Reina, de donde pudo pasar a la capital española una vez evacuada por las tropas del archiduque. El nieto del rey Sol emprendió de nuevo la ofensiva, asistido por uno de los generales que más se distinguieron en la Guerra de Sucesión española, el mariscal duque de Berwick. Se llamaba Fitzjames Estuardo y era hijo natural del destronado Jacobo II de Inglaterra, fallecido en 1701. El duque de Berwick, al frente del ejército borbónico, atravesó Castilla la Nueva y se sitió en Almanza, donde se enfrentó en abril de 1707 con las tropas aliadas del barón de Galloway y el marqués de las Minas. La victoria de Felipe V en Almanza facilitó luego la ocupación del país valenciano. El ejército de los aliados se componía de unos 30.000 combatientes y de un número aproximadamente igual el de las fuerzas borbónicas. Los aliados, que venían de caudete, descendieron de una colina y se desplegaron en orden paralelo al del ejército enemigo. Galloway, que mandaba la caballería de los aliados colocada en el ala izquierda, cargó contra el enemigo, pero después de un violento choque tuvo que darse por vencido. Al propio tiempo, el ejército de los aliados presionó contra el centro del ejército borbónico, al que dividió en 2 trozos, pero, contra lo que pudiera creerse, esta partición favoreció el triunfo, pues cada una de las 2 alas verificó una conversión al mismo tiempo que ello sucedía. La caballería borbónica, ya vencedora de la caballería aliada, cargaba por retaguardia a los aliados, acorralándolos contra las tapias de Almanza y obligando a capitular a 13 de sus batallones. Alternativas en la lucha. El año 1707 no trajo más que contrariedades en el haber de los jefes de la coalición antiborbónica, una derrota en España, la de Almanza, un retroceso en el mediodía de Francia y tristes decepciones en el Rin. Al igual que en años anteriores, Marlborough había preparado un minucioso plan de operaciones, previendo una nueva ofensiva contra Francia, esta vez en 2 frentes simultáneos, por el norte, donde dirigía personalmente las operaciones, partiendo de los Países Bajos, y por el sur, donde con el apoyo de la flota inglesa el príncipe Eugenio debía atacar Tolón, la base naval principal de los franceses en el Mediterráneo. Si Tolón caía en manos de los ingleses, los franceses no podrían sostener en lo sucesivo su esfuerzo militar en España, pero Eugenio apenas llegó a Tolón, hubo de batirse en retirada. Esta vez el príncipe se dejó arrastrar por el desaliento. Considerando imposible toda colaboración efectiva con la flota inglesa, decidió esperar ocasión más favorable para atacar. El 11 de julio de 1708, Marlborough se liberaba de todas sus preocupaciones en las cercanías de Oudenarde. El duque aniquiló al tercer mariscal de Francia que se enfrentaba con él, Vendôme. Después de esta victoriosa acción, los generales aliados concibieron un nuevo plan de operaciones. Sus ejércitos penetrarían en Francia y marcharían hacia París y Versalles para dictar allí condiciones de paz a Luis XIV, pero esta vez el proyecto tropezó con la resistencia de Eugenio. Considerando aquella maniobra demasiado audaz, el príncipe decidió cercar la plaza de Lille. Consecuentemente, aquella campaña de 1708 se limitó al final a la conquista de esta urbe fortificada, capital de Flandes francés y ciudad más importante después de París. Luis XIV estaba dispuesto a capitular. La derrota de Oudenarde y la pérdida de Lille eran 2 golpes demasiado duros para Francia, aunque esto solo no fue, sin duda, lo más grave. Durante el invierno de 1708 a 1709, una terrible catástrofe natural se desplomó sobre Francia y gran parte de la Europa occidental. Una ola de frío paralizó el país. Muchos años más tarde se hablaría todavía de aquel invierno que llegó a helar las aguas del Ródano, uno de los ríos más rápidos de Europa, e incluso los canales de Venecia. Las consecuencias fueron espantosas. Se heló la simiente del invierno, bestias y seres humanos morían de hambre, y grupos de campesinos hambrientos se desparramaban por los caminos, proporcionándose subsistencia a duras penas con el pillaje de cuanto se ponía a su alcance. Para Luis XIV ello representó el golpe de gracia.
se desvaneció su energía para proseguir las hostilidades y su ministro de Negocios Extranjeros se dirigió a La Haya para sondear las condiciones para concertar la paz.